Hola a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video, nuestra nueva cápsula nostálgica, los traigo en un viaje a los 90s, a una serie de animación basada en otra serie live action de terror. Trató de llevar este terror clásico nacido de los cómics de EC a la pantalla para los más chicos. Los cómics, como bien saben, de EC fueron la fuente de inspiración para Cuentos de la Cripta, la serie live action que se transmitió por HBO. Pero luego del éxito de esta serie live action para adultos, donde había mucho más contenido explícito, se intentó hacer esta serie para los niños y adolescentes. Obviamente el tono de terror se mantenía y mantenía algunos de los personajes clásicos, como podemos ver acá en el fondo de este show. Así que vamos a adentrarnos en esta tremenda serie que nos acompañó durante nuestra infancia. En 1993, en plena era dorada de los dibujos animados de fin de semana, apareció Cuentos de la Cripta, una serie basada en la icónica antología de terror Cuentos de la Cripta de HBO. La diferencia es que esta vez el guardián de la cripta venía sin sangre, pero sí con muchos sustos y moralejas. Emitida entre 1993 y 1997, esta versión animada fue producida por Nelvana, el famoso estudio de animación canadiense, y se transmitió por canales como ABC, Teletoon y Fox Kids, donde la mayoría de nosotros la vimos. La serie mantenía el formato de antología, cada episodio era una historia distinta, siempre presentada por el famoso guardián de la cripta, pero esta vez los protagonistas eran niños y adolescentes, y los temas giraban en torno a fábulas morales, como no mentir, no robar o no ser egoísta. El tono era mucho más ligero que el de la serie original, por supuesto, pero la ambientación seguía siendo oscura, con castillos encantados, monstruos, brujas y zombies animados. Esto se debía a que claramente el público objetivo eran niños y adolescentes, cambiando el gore, el sexo y el humor negro de la serie original por sustos leves y, como les decía, moralejas. Además, mientras la serie de HBO contaba con directores como Zemeckis y Richard Donner y estrellas como Brad Pitt o Demi Moore, la serie animada se enfocó en construir historias educativas con monstruos. Dos enfoques completamente distintos, pero ambos fieles al espíritu de los cómics de EC creados por William Gaines. Incluso, varios episodios animados están inspirados directamente en historias de los cómics originales, aunque suavizados. Si te está gustando este video, por favor deja tu like, deja tu comentario y no olvides compartir. También puedes suscribirte y apretar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Saludos. Cada episodio tenía una lección clara, pero para hacerla más entretenida y extrema, se disfrazaba con buena animación, suspenso y criaturas clásicas de terror. La mayoría de los temas eran las buenas y malas acciones, la unión familiar, portarse bien en el colegio o ser precavido, pero a veces los temas podían ser un poco más serios y hablar sobre el vandalismo, la envidia, la violencia e incluso el racismo. En la segunda temporada, la serie presentó a los personajes del Guardián de la Tumba y la Bruja Vieja, ambos extraídos directamente de los cómics originales de EC. Mientras que el guardián de la cripta era el anfitrión de Cuentos de la Cripta, el guardián de la tumba lo era de la bóveda del horror y la bruja vieja de la guarida del miedo. La serie se había vuelto popular y le estaba yendo bien. Sin embargo, la producción se detuvo a finales de 1994 debido a un cambio en la normativa de clasificación para programas educativos en Canadá y Estados Unidos. Ante las nuevas regulaciones, los productores optaron por no continuar y decidieron cancelarla. Hubo un intento por retomarla en 1996, pero las restricciones impuestas por las nuevas clasificaciones no permitían recuperar el tono ni los tipos de historias que originalmente definieron la serie. Finalmente, en 1991, la franquicia volvió con una tercera temporada bajo el nombre Los Nuevos Cuentos de la Cripta, aunque con importantes modificaciones. En esta nueva etapa, se eliminaron a los personajes icónicos del Guardián de la Tumba y la Bruja Vieja, y solo contó con 13 episodios. Debido a su clasificación, la serie tuvo que adoptar una animación más sencilla, así como tramas con un enfoque moral y educativo, en líneas con las regulaciones estadounidenses de la época. Incluso cada episodio debía ser aprobado por un psicólogo infantil, asegurándose de que el contenido no fuera demasiado terrorífico para los niños. Esto también motivó a que se eliminara a la versión del Guardián de la Cripta que aparecía en los segmentos de introducción y cierre. En cuanto al doblaje, las primeras 2 temporadas fueron realizadas en Venezuela por el estudio Etc. Group, con Armando Volcanes prestando la voz para el Guardián de la Cripta.
pero para la tercera temporada el doblaje se trasladó a México bajo el estudio Sonomex Doblajes, donde Guadalupe Noel interpretó al icónico personaje. Cuentos de la Cripta es una serie que vale la pena volver a ser vista porque obviamente es parte del legado de la serie live action de Cuentos de la Cripta de HBO. Pero no solamente por eso, sino que también porque es un viaje nostálgico que fue puerta de entrada para muchos para el cine de terror. De hecho, muchos conocimos a personajes clásicos de terror gracias a esta serie. Entonces vale mucho la pena revisarla y si quieres volver a sentirte niño, dale una segunda oportunidad. Están todos los capítulos en YouTube. Así que nada, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Dejen su like, dejen su comentario y no olviden seguirme en redes sociales. Soy Nacho Recomienda en todas partes, excepto en Instagram donde soy nacho.recomienda. Que estén muy bien.